Ok, mis amados, buenas noches. Vamos a continuar con la enseñanza. Recuerden que la semana pasada iniciamos con esta serie, la vida espiritual, ¿verdad? La vida espiritual. Y estamos enfocándonos, ¿verdad?, en los hábitos, ¿verdad?, o disciplinas espirituales. Y estábamos viendo lo que es la vida devocional, ¿verdad? Pues al revés. La vida devocional. Y estuvimos abundando en que prácticamente la vida devocional muchas veces no la llevamos a cabo y no la entendemos porque no se nos enseña. Y tomamos como base 1 Timoteo capítulo 4 verso 8, donde dice el apóstol Pablo a Timoteo, le da un consejo y le dice: el entrenamiento físico es bueno, Timoteo, pero ejercítate, ¿verdad?, o entrénate en la piedad o en la sumisión a Dios, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque promete beneficios para esta vida y la venidera. Ahí es donde entonces tomamos, ¿verdad?, esto de preguntarnos cuáles son esos ejercicios, disciplinas o hábitos para ejercitar, ¿verdad?, la piedad o lo que es el hombre interior. Y empezamos, ¿verdad?, a ver que somos espíritu a mi cuerpo, que no nada más podemos estar ejercitando el cuerpo, que necesitamos también ejercitar, ¿verdad?, lo que es el espíritu. Y estuvimos hablando, ¿verdad?, y abundando en varios versos. Citamos al apóstol Pedro que dice: deseen como niños la leche espiritual, ¿verdad?, que los va a hacer madurar. Y vimos varias citas que nos ponen en la mente, en realidad, amados, que necesitamos entender en la palabra cómo podemos ejercitar el espíritu. Entonces, si traen sus hojitas, ¿verdad?, vamos a darle vuelta y la comunión con Dios. Dijimos la semana pasada que prácticamente la vida devocional, ¿verdad?, consta de apartar tiempo para Dios, donde vamos a usar ese tiempo en la oración y en la palabra. Porque esto viene a dar resultado como la comunión con Dios. Entonces, si no tenemos la oración y palabra personal, y recalqué mucho esto, que no es por medio de la iglesia, es por medio, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, que tenemos que apartar tiempo y poder, ¿verdad?, enfocarnos en lo que es la oración, en lo que es, ¿verdad?, la palabra. Y vamos entonces a la comunión con Dios. Mencionamos la semana pasada que la vida del Señor Jesús, así también como de grandes hombres de la palabra como Abraham, Moisés, David, Daniel, Pedro, por citar, ¿verdad?, algunos, se distingue su vida, amados, por una sólida vida de oración. Podemos ver cómo el apóstol Pablo en cada carta, ¿verdad?, a los filipenses, a los éfesos, a los corintios, a los colosenses, siempre dice: pido en oración a Dios por esto y en ustedes. Pido en oración a Dios por esto en ustedes. Eso quiere decir que llevamos una vida disciplinada de oración, ¿verdad? Una vida personal disciplinada de oración, así como otros hombres y mujeres de Dios. Entonces, prácticamente, amados, ellos entendieron que la piedad, ¿verdad?, viene, y recuerde, la piedad quiere decir todo lo concerniente a la vida espiritual que el Señor, ¿verdad?, nos mostró. ¿Qué tipo de vida llevó el Señor Jesús? Una vida piadosa, dedicado a los demás, dedicado a su Padre, dedicado al prójimo,
una vida llena de dádiva, o sea, donde Él se dio, ¿verdad?, a sí mismo, donde no buscó su bien personal. Entonces, a eso le llamamos piedad. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice que es la piedad. ¿Y cómo es que estos hombres, Abraham, Moisés, Pablo, los apóstoles, pudieron dejar su vida y hacer o tratar de seguir la vida de piedad de Cristo? Pues precisamente por medio de la comunión con Él. Y aquí es donde el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, versos 8 y 9, aquí lo tenemos en la hojita, ¿verdad? Prácticamente hace una declaración el apóstol Pablo y nos dice: Él nos mantendrá firmes hasta el final. No podemos estar y mantenernos firmes nosotros mismos. Tenemos que entender, yo no puedo madurar espiritualmente si no tengo comunión con Dios. Tal vez tengo la comunión con mis hermanos, tal vez tengo la comunión por medio de servir a Dios, pero eso no me va a madurar en el espíritu. Eso va a ayudar a que yo realmente sea de bendición para otros, que mis dones sean desarrollados, pero no va a madurar mi espíritu, no va a hacer que mi espíritu crezca. Estamos ahorita aquí, hermano, en este verso. ¿Qué es lo que realmente me va a hacer madurar a mí? La comunión con Dios trae la madurez. Madurez, fortaleza. Vuelvo a repetir, fíjense, vamos a hacer este ejercicio. ¿Cuántas religiones hacen buenas obras? Muchas. Buenas obras me refiero a servir en orfanatos, en asilos, en hospitales, en comedores, ¿verdad? En servicios sociales. O sea, hay muchos musulmanes, hay muchos mormones, hay muchos católicos, hay muchos budistas que hacen buenas obras. Pero eso no les va a traer ¿qué? Hay muchos cristianos que hacen muy buenas obras. Hay muchos cristianos que sirven a Dios en diferentes ministerios, pero eso no va a traer ¿qué? No lo va a traer, hermanos. ¿Va a llevar gloria a Dios? Sí, porque le está sobrando, está sirviendo para Él, pero interiormente no va a haber crecimiento. ¿Cómo Dios reserva el crecimiento? O sea, dice otra vez, vamos ahí a Corintios, ahí lo tenemos, ¿verdad? Él los mantendrá firmes. ¿Quién da la firmeza? Él, no yo. No lo que yo pueda, mi conocimiento de pastor o de maestro de la escuela, o no soy yo quien me da la firmeza. No son mis habilidades o mis dones, no son mis años o mi corazón dedicado al servicio de los demás. No soy yo quien va a traer la firmeza, es Él, amados, el Señor. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Verso 9. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los ha invitado, esta es la invitación, amados, a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la invitación del Padre? Mira, el Padre no te va a salvar para que tú sigas viviendo tu vida tal cual la quieres y los planes que tienes. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es salvarte para que ahora tú tengas comunión con Él y hagas lo que Él tiene planeado para tu vida. Ahí es donde, por eso el Señor dice, hey, el que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y seguirme. No puedes madurar, no puedes tener comunión con el Señor a tu manera. No la puedes tener. El que pone las reglas es el Señor, y el que sigue las reglas somos los siervos. Entonces, no es, amados, a tu manera que tú tienes una comunión con Dios. Tú pregúntale a la mayor parte de la gente y dile, oye, ¿tú pasas tiempo con Dios? ¿Tú crees en Dios? Sí. Antes de levantarme, antes de poner el pie abajo, yo rezo, ¿verdad?, el Padre Nuestro todos los días. ¿Y quieren que eso es qué? Comunión con Dios. Sí, ¿no? Al mediodía me aviento a la hora del ángelus, ¿verdad? Tengo mi comunión con Dios. No es a mi manera, hermanos. Esa es la manera del Señor. Y aquí es donde la invitación es tener comunión con Dios.
Es por lógica, amados. Para que tú tengas una buena relación con una persona, ¿qué necesitas? Cultivar, pasar tiempo con esa persona, invertir, ¿verdad? Interés en él o en ella. Es lógico. No nada más 10 minutitos al día, una frase, una oración. No es así. No es así. Aquí es donde morir a nosotros mismos, hermanos, requiere apartar tiempo. Vuelvo a repetir, la mayoría somos papás, mamás, tíos, abuelos, trabajadores. Tenemos cargas, tenemos muchas ocupaciones en el día, pero aquí es donde tienes que morir y tienes que apartar ¿qué? Tiempo. Ajá. Okay. Okay. Claro. De hecho, por ejemplo, cuando, cuando vemos esto, ¿verdad? Vamos a ponerlo. Esto, vamos a llamarlo así. Esto es básico. O sea, no es todo lo que puedes hacer en tu tiempo devocional, oración y palabra, pero sí es lo básico. Aquí tú puedes tener alabanza al Señor, ¿verdad? Estás leyendo un salmo y tal vez te sabes un canto de ese salmo. Entonces, no nada más lees el salmo, sino que empiezas a cantar una alabanza al Señor en ese salmo, ¿verdad? Salmo número 5. Escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. Hay tantos salmos que son cantos, que cuando tú los estás leyendo, claro, puedes alabar al Señor. Puedes, inclusive, aunque no te sepas un canto, tú puedes, ¿verdad?, crear un canto para el Señor en esa palabra que tú estás llevando ahí, que estás leyendo, que el Señor te está dando y tú estás sintiendo algo. Pero lo que yo quiero que haya entendimiento, hermanos, es que la oración y la palabra es lo básico que nos enseña, y vuelvo a repetirles, la Biblia. Yo como autor, yo puedo darles muchas sugerencias. De hecho, la próxima semana, si Dios quiere, ya tengo aquí las hojas. Vamos a ver cómo tener un devocional familiar, ¿verdad?, con ciertos pasos, sugerencias, que no tienen que ser todas, ¿verdad?, hechas del paso 1 al 8. Pero sí tener la idea que el tiempo devocional con Dios requiere oración y palabra. Que vuelvo a repetir, para yo tener relación con Javier, yo tengo que hablar y tengo que escuchar. Eso es lo básico. Cuando yo oro, hablo con Dios, y cuando estoy en la palabra, Él habla. ¿Sí? Entonces, eso es básico en una vida devocional. Tiempo, forma, formato, ahí hay libertad, ¿verdad? Hay libertad. A mí me gusta a veces leer la palabra y poner un canto, pero sin la letra, o sea, nada más la pura música, o sea, el instrumental, ¿verdad? O mientras estoy orando, me gusta poner música o tocar mi guitarra, estar orando y tocando la guitarra. Hay muchas maneras de hacerlo, pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Tiene que haber eso, ¿verdad? Tiene que haber eso. ¿Por qué? Porque es lo básico de la comunión con Dios, la oración. Lo veíamos en el Señor Jesucristo, volvemos a repetirlo, lo vemos impreso en la vida de todos los hombres y mujeres que vemos en la palabra. Una continua comunicación, ¿verdad?, con el Señor. Y sí, amados, puede variar de muchas formas, ¿verdad? Podemos hacerlo en diferentes maneras. Inclusive, entendamos esto.
la comunión con Dios no se corta nunca. Donde estemos, tenemos comunión con Él. Pero este es un tiempo especial. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver el ejemplo más claro, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y gracias por la aportación, hermana, ¿verdad? Que sí, no tenemos que hacer monótono y no tenemos que hacer encuadrar, ¿verdad? Todos los días, de la misma manera. Tengo que leer media hora, tengo que orar 20 minutos. O decir, tengo que leer un capítulo o 10 capítulos diarios. O sea, no es así, ¿verdad? Yo a mí me pasa eso, hermano, cuando yo estoy orando, Ujú. lo alabo. En un momento dado, o sea, no pensaba hacer eso y lo hago. ¿Me entiendes? O sea, Sí. ay, Señor, esto, bendito y alabado seas, Padre. Qué hermoso eres. Gracias por la vida. En un momento de alabanza, un poquito. Y luego también comunicarte con el Espíritu Santo. Eso es lo más hermoso en la Sí, es a través del Espíritu, dice la palabra, el Espíritu intercede por nosotros porque no sabemos lo que nos conviene. Entonces aquí nuestra mente tiene que entender, amados, y vuelvo a repetir, por eso se necesita fe. Parecen palabras al viento lo que hacemos con Dios. O sea, a veces tú, Señor, ¿cómo me va a beneficiar más estar aquí yo solo hablándote que estar ayudándole a una hermanita que necesita ayuda? Se nos hace como que más importante ir a ayudarle al hermano o a la hermana que estar orando. Exactamente, o sea, y vuelvo a repetir, ambas son necesarias, el amor al prójimo, el servir a los demás, pero digo, si haces el paso 2 antes del 1, no va a tener este beneficio. Si vas a estar haciendo el paso 2, pero primero dice, amarás al Señor, ¿qué? Tu Dios primero y luego a tu prójimo. ¿Qué hacemos muchos de nosotros? Amamos primero siempre al prójimo, porque me es más fácil dar, llevar, hablar, compartir, que estar apartando tiempo, sentado o hincado o, ¿verdad?, postrado o parado, orando a Dios y leyendo su palabra, yo solito. Pero aquí es donde tenemos que cambiar, que la Biblia nos cambie esa mentalidad, hermanos, y ver la necesidad que tenemos de esto. A lo mejor lo demás ya lo hacemos. Qué bueno que estamos aquí hoy. Comunión con el cuerpo de Cristo, estudiando juntos la palabra, alabando los domingos que venimos dando, orando juntos, perfecto. Dice el apóstol Pablo, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Cuando los fariseos vienen y siempre le querían tender trampas al Señor, cuando le dicen, ¿qué es más importante? A ver, Señor, darle a Roma, o sea, hablando de los impuestos, o a Dios. Y el Señor Jesús, fíjense, no dijo, es más importante dar a Dios, sino que dijo, a ver, denme una moneda, ¿a quién tiene aquí? Pues al César. Ok, den a César lo del César y a Dios lo de Dios, ¿verdad? Entonces, entendemos, adelante, mi hermana, entendemos entonces, amados, y luego en otra ocasión, el Señor Jesús les reclama y les dice, hombres insensatos, dice, que diezman la sal y el comino, o sea que hasta medían la sal que compraban para llevarla a Dios, dice, pero que cuando vienen sus padres a pedirles ayuda, les dice, papá, no te puedo ayudar porque esto es para el Señor. Y luego el Señor les dice, hey, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, o sea, dale al Señor y ayuda a tus padres. Entonces aquí volvemos a lo mismo. La vida devocional tienes que hacerla y tienes que amar al prójimo sirviendo en el reino de Dios. Pero nos dedicamos mucho a servir al reino de Dios y dejamos de tener la vida devocional porque pensamos o creemos que es más importante servir en el reino de Dios que la comunión con el Padre. Idea equivocada, por eso estamos como estamos. Idea equivocada. ¿Sí? Primero es amar a Dios y después es amar al prójimo. Ajá. Y es en conjunto. Y vuelvo a repetir, y no estoy diciendo que dejen de hacer buenas obras. Estoy diciendo, continúen y crezcan en las buenas obras, pero primariamente en la vida devocional, que es la comunión, ¿verdad?, con nuestro Señor. Amados, entonces tenemos que ser muy cuidadosos y esforzados en obedecer este mandamiento
tener comunión con Él, ¿verdad? Entonces, la comunión con Dios, 1 Corintios, ¿verdad? Estamos viendo 1, 9 y 8. 8 y 9, perdón, 9 y 8. Es un mandamiento más. No todos los mandamientos quiere decir no hagan o sí hagan. Donde el Señor nos está diciendo, Dios nos ha invitado a tener comunión con su Hijo, ese Dios nos ha invitado, es un mandamiento. No es imperativo, pero es un mandamiento. Es como decir, sígueme. Es un mandamiento no es un mandamiento imperativo, sino es un mandamiento y dices tú, ¿me quieres seguir? Sígueme. Muere a ti mismo, es un mandamiento. Niégate a ti mismo, es un mandamiento, aunque no lleve el no, ¿verdad? Entonces, tener comunión, hermanos, con Dios es un mandamiento y el Señor desea y anhela que lo tengamos para que podamos crecer. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más claro de ello? Marcos capítulo 1, verso 35, ¿verdad? Asegurarnos, y vamos a repetir muchas veces esto, ¿verdad? Asegurarnos. No el tiempo que te sobra, hermanos, no te va a sobrar tiempo. No te va a sobrar tiempo. Tienes que apartar tiempo. Y aquí la idea es esta, Marcos 1:35. Esto es concerniente a la vida del Señor Jesús. A la mañana siguiente, antes del amanecer, aquí vamos a ponerle Marcos 1:35. Si Marcos incluye esta frase, antes del amanecer, ¿a qué te suena? Te está tratando de que ponerte una idea en tu mente a qué hora el Señor apartaba tiempo para, ¿verdad? Antes de leer lo que sigue, creo que se lo comenté yo a los jóvenes la otra vez, les digo, a ver, ¿tú crees que el Señor Jesús vivía una vida muy desahogada? Hablando en tiempo y en cosas que hacía. ¿Tú crees que se pasaba paseándose en el mar de Galilea y tirando piedritas al agua, ¿verdad? Y en la barca ahí con los muchachos. Pónganse a pescar, muchachos, yo me duermo. Amados, la vida del Señor Jesús era más ocupada que la de nosotros. En todo aspecto. Más pesada. No sé si tú, o sea, bueno, cuando estás en concentración con mucha gente y que tú eres el centro de atención, que todos quieren hablar contigo, todos quieren que tú los sanes, que tú los oigas, que tú les digas, todos los días. ¿Cómo crees que es esa vida? Los discípulos a veces tenían que apartar a la gente, dejen que pase el maestro. Muchas veces el Señor Jesús mejor decidía, hey, muchachos, vamos a unirnos a la barca porque no podemos con la gente. Entonces, la vida del Señor Jesús era una vida extremadamente ocupada. Al punto que vemos que el Señor inclusive había ocasiones que, como lo relata también Marcos, ¿verdad? Cuando el Señor sube a la barca y se queda tan dormido que una tormenta no lo despertó. ¿Qué te indica eso? Estaba exhausto. Entonces, por más ocupadas que tengamos nuestras vidas, hermanos, tenemos que apartar tiempo. ¿Cuándo era el tiempo indicado que el Señor en su vida tan ocupada apartaba, ¿verdad?, para su Padre? A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. En la madrugada. En la madrugada. O sea, aquí hay que poner nuestra mente, híjole, teniendo en cuenta, hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesús, y Él nos dice que le sigamos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Una vez cuando estábamos en el seminario, un grupo de algunos alumnos, ¿verdad?, decidimos estar los sábados, irnos a orar a las 5 de la mañana a la capilla de ahí del seminario. Y pues empezamos a invitar a nuestros compañeros, ¿verdad? Y uno de ellos dice, ¿qué? ¿Están locos? Yo no voy a orar a las 5 de la mañana. A Dios se le ora a cualquier hora. Si yo le oro a las 10 de la mañana, Dios me oye. No tengo que estar a las 5 y con ustedes.
pero bien, bien enojado, así como que lo ofendimos al camarada. Y digo, sí, tiene razón a la hora que ores a Dios, pero creo que en realidad lo mejor del día, hermanos, es la mañana. Te levantas, se supone que tienes que levantar descansado, con energía. Todavía no andas en problemado todo el día, hermanos. Ya en la noche, cuando regreses del trabajo y de las labores de la casa, ya estás ¿qué? Ya la cabeza, ¿verdad? Ya me quiero dormir, me quiero tomar una pastilla, ya no quiero saber nada. Pero se supone que la mañana siguiente estamos frescos, ¿verdad? Decimos, o se supone. Que antes que vengan las ocupaciones, el estrés, hermanos, buscar a mi Señor. Para que esa comunión con Él, y repetimos Corintios 1, Él los mantendrá firmes. O sea, Él los afirmará, Él los madurará, Él les dará la fuerza que necesitan para poder resistir en el espíritu su vida que llevan en la carne. Y por eso es necesario entender, hermanos, que el mejor tiempo no es un mandamiento, nada más estoy diciendo. Por lo que vemos, el mejor tiempo para apartar a Dios y tener devoción con Él, comunión directamente con Él, es precisamente como hacía el Señor Jesús, ¿verdad? Siendo aún muy oscuro o antes del amanecer. Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Y Él fue constante en su comunión, al punto que si vas a Juan capítulo 10, verso 30, el Señor Jesús decía, el Padre y yo, uno somos. Eso quiere decir que Él tenía una comunión, no porque el Padre o Dios fuera su Padre espiritual, sino porque Él realmente había adquirido la comunión con su Padre en una constante búsqueda de vida devocional, de apartar tiempo, de hábitos o disciplinas espirituales que siempre lo llevaban, ¿verdad?, a estar dependiendo de su Padre, amados. Y acuérdense, la comunión con Dios trae la madurez, trae la fortaleza. Entre más busquemos al Señor, más nos vamos a llenar de Él. Otro mandato, no sean llenos de vino, sino llenos de Él. Otro mandato, ¿cuál es la única manera que te puedes llenar del Espíritu? En la comunión. Más comunión tienes con el Señor, más Cristo Jesús crece en ti y más el Padre y tú uno son. Vas pensando más como Él, vas sintiendo más como Él, vas actuando más como Él, vas hablando más como Él. Y esa es la idea de la comunión, llegar a ser como el Señor Jesucristo. Recuerden que vamos siendo transformados de gloria en gloria, de día en día, semejantes, ¿verdad?, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Números capítulo 6. Números capítulo 6. En diferentes versos, si tú vas a número 6, el Señor, ¿verdad?, Yahweh, nuestro Dios, el Eterno, le dice a Moisés, mira Moisés, cuando alguien quiere hacer voto a Jehová, voto quiere decir una promesa, no un pacto. Tú y yo no podemos hacer pactos con Dios, no funciona así. Quítate eso de la mente. Tú le puedes hacer un voto al Señor, no un pacto. Los pactos son de Él hacia los hombres, no de los hombres hacia Dios. En la Biblia no hay ni un solo pacto que el hombre haya hecho con Dios. Dios hizo los pactos con los hombres, pero sí podemos hacer votos. Un voto es una promesa que yo le hago a Dios, una promesa voluntaria. Entonces el Señor dice, hey, Moisés, cuando alguien quiera hacer voto al Señor, voto nazareo será, ¿verdad? O sea, voto del nazariato. ¿Qué consiste, verdad, este voto? Ok, ahí lo tenemos en las hojitas. Número 6, verso 2, verso 5, verso 7. Si alguien del pueblo, dice el Señor, sea hombre o mujer, hace el voto especial de nazareo, consagrándose al Señor. ¿En qué consiste, hermanos, el voto? Consagración a Dios. No al servicio de Dios, no al servicio del tabernáculo,
no al servicio de los huérfanos, no a la consagración, a las alabanzas y tocar. ¿Para qué era el voto? Consagración a Dios. O sea, dice, hey, dile al pueblo que si alguien quiere hacer un voto, a Jehová se consagra. O sea, a mí se consagra. Dice, si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, hace el voto especial del nazareo, consagrado al Señor de manera especial, durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello porque es santa y apartada al Señor. Otra vez, no apartada al servicio de Dios, apartada al Señor. Aun cuando la persona muerta, porque también no podía tocar muerto, eran señales que tenían para que la gente no distrajera a estos hombres y mujeres de su voto que tienen en el Señor. No se podían cortar el pelo, no podían tomar nada de vino, ni probar uva, y no podían tocar muerto. Eran señales, ¿verdad? De decir, es una figuración de decir, estoy dejando lo carnal, porque me estoy dedicando, ¿verdad?, mi persona al Señor. Entonces por eso dice, aun cuando la persona muerta sea su propio padre o madre, hermano o hermana, no debe contaminarse, porque el cabello que lleva sobre su cabeza es símbolo de consagración a Dios. 3 veces vemos, hermanos, en esos versos que el Señor usa apartado al Señor, consagrado al Señor, consagrado al Señor. Entonces tenemos que entender que la comunión con Dios es apartarse, es consagrarse a Él, no a su reino, no a su servicio, vuelvo a repetir, ¿verdad?, en buenas obras. Me estoy consagrando a Él, a buscarlo a Él, a querer conocerlo, a querer que Él sea formado en mi vida, a yo entregarme y derramarme a Él, hermanos, para que Él sea derramado y yo sea lleno de Él. Eso es la comunión con Dios, una comunión personal donde si no la tenemos, hermanos, no vamos a madurar en el Espíritu. Nos va a ser imposible. Por más que demos nuestra vida al servicio de Dios, va a suceder lo que en Mateo 24 dice, en aquel día, ¿cuál día? Cuando el Señor esté sentado en su gloria juzgándonos, una multitud llegará y dirán, Señor, Señor, en tu nombre, hablaremos lenguas, hice milagros, eché fuera demonios. El Señor va a decir, no los conozco, porque no tuve ¿qué? No los conozco. Pero Señor, hicimos muchas buenas obras. Sí, pero las hicieron por ustedes, yo nunca los conocí. Nunca se consagraron a mí. No se lleva tiempo, se lleva toda la vida, hermano. Toda la vida. Bueno, aquí estamos hablando, recuerden que todo lo que en el Antiguo Testamento hay, por eso es muy necesario estudiar el Antiguo Testamento, viene siendo sombra de lo que había de venir. O sea, viene siendo un ejemplo tangible de lo que espiritualmente iba a venir. Ahora, cuando nosotros hemos hecho voto al Señor, hicimos un voto. ¿El voto cuál es? Seguir a Cristo. Cristo dice, el que quiera venir en pos de mí, ok, ese es un voto. Yo te quiero seguir, Señor. Ok, antes, fíjate, no se cortará el cabello, no probará ningún fruto de la vid, o sea, de la uva, no tocará muerto. Está simbolizando la carne. Yo les hablé de esto hace como 3, 4 años, del voto del Nazareato. Va a abandonar lo carnal. Entonces, cuando el Señor Jesús viene y dice, hey, el que quiera ser mi discípulo, sígame. Ok, pero ¿qué voy a tener que hacer? Tienes que negarte y tomar tu cruz todos los días. Es lo mismo que esto, el voto del Nazareato. Pero entonces nosotros vamos entendiendo, ¿sabes qué, Señor? Yo te he servido, yo vengo a la iglesia constantemente, yo sirvo, ayudo a las personas, a mi prójimo, ¿verdad? Yo enseño en la iglesia, yo canto, soy maestro, anciano, pastor, lo que tú quieras, te sirvo en este ministerio, bla, bla, bla. Pero, Señor, personalmente no he desarrollado, ¿verdad?, una vida espiritual, hábitos o disciplinas espirituales. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, el ejercicio físico es bueno, pero es mejor que te ejercicies para la piedad. No hemos llevado esa vida disciplinada en el ejercicio del Espíritu, hermanos, ¿verdad?, donde podemos afirmarnos, madurarnos en el Señor por medio de la comunión, de la oración y la palabra. ¿Por qué el Señor puso básico oración y palabra? Porque donde tú estés, puedes hacer esto, hermanos. Lamentablemente, bueno, por ejemplo, yo he escuchado testimonios, ¿verdad?, de hermanos que han sido prisioneros en prisiones, hermanos, donde los países son musulmanes, donde toda la población de la prisión, no hay un solo cristiano nomás que esa persona, y el 99.99% son musulmanes. Y nadie te dice,
échale ganas, hermano, estoy orando por ti, vamos a juntarnos a leer la Biblia y a orar juntos. Al contrario, eres el único que todos quieren asesinar dentro de la prisión. Eres el único que todos blasfeman. Eres el único que todos maldicen. No tienes comunión con ningún otro cristiano, con nadie. Pero puedes tener comunión con el Señor. Y nosotros que estamos acá afuera, tenemos mucha comunión entre nosotros, en la iglesia, en las cosas personales que hacemos por los demás, pero no le damos importancia a lo más importante. Busca primero el reino de Dios, amar al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón. Y aquí es donde empieza el amor a Dios, amados. No es yéndote a África y donando todas tus posesiones. O sea, no es así, hermanos. Si en el interior, si en lo cotidiano no hay comunión con Dios, todo lo demás sale sobrando. No sirve, no sirve. Dice el Señor también en Corintios que las obras van a ser probadas. Si lo que tú construiste, lo construiste con madera, con hojarasca, le va a echar fuego el Señor. Y si no permanece, quiere decir que es obra tuya. Pero lo que está construido, ¿verdad? Con oro, con piedras preciosas, le echas al fuego y no se consume. El que construye su vida sobre la roca. ¿Quién es la roca? El Señor. Mi vida la construyó sobre la comunión con el Señor. Y entonces el Señor me va a madurar, ¿verdad? Me va a fortalecer. Y mi vida entonces realmente va a ser una vida que Él le agrade, que prospere, que cumpla su propósito. Y lo cual, amados, me va a traer esa comunión con Él. Pero si mi vida no está en la devoción y en la comunión a Cristo, por más que vengamos a la iglesia y sirvamos, llamemos al prójimo y hagamos, pero no tengamos esto, es en vano, amados. Es completamente, ¿verdad? En vano. Debemos estar muy conscientes y aclarar, ¿verdad? El tiempo que le dedicamos a la vida devocional. Si no le dedicamos tiempo a la vida devocional, cuidado, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo religión. O sea, estoy siguiendo nada más ciertos pasos que puedo hacerlo físicamente, venir, dar, leer la Biblia, enseñar, evangelizar, darle mi tiempo a un rato para hacer una buena obra. Es religión, pero no estoy entregando mi corazón. No estoy entregando mis emociones, mis pensamientos, mi voluntad al Señor. Entonces, tenemos que, ¿verdad?, ver y definir el tiempo devocional y el tiempo dedicado al ministerio, ¿verdad?, o a la obra de Dios. El tiempo devocional es dedicado a buscar la presencia de Dios, amados. Porque luego también a veces confundimos, por ejemplo, muchas personas confunden el ayuno. Cuando le quieren torcer la mano a Dios para que Dios haga algo por ellos, ¿qué hacen? Aviéntate 10 días de ayuno, hermano. Aviéntate el ayuno de Daniel y el Señor te va a responder. ¡Ah, carambas! A ver, hermanos, ¿dónde el Señor y los apóstoles nos dijeron que el ayuno era para que Dios hiciera lo que nosotros queremos? ¿Dónde dice eso la Escritura? Ayunó el Señor Jesús y como quiera el Señor dijo, Padre, si está en ti, yo no quiero que esta copa me la des. ¿Y qué dijo el Padre? Tómatela, hijo. Ah, carambas. Señor, yo estoy ayunando y todo, pero Señor, tú sabes lo que haces, ¿verdad? Bueno, aquí como lo está explicando usted, está bien aplicado, hermano. O sea, fíjese bien. Yo no estoy ayunando para que mi hijo pueda entrar a la universidad o para que mi mamá que está enferma se sane o para que la situación legal de mi hermano o hermana sea positiva. Está mal aplicado. El ayuno es para tener más comunión y más presencia con el Señor. Esa es la aplicación mala que le hemos dado al ayuno. O sea, de decir, yo me meto al ayuno, no estoy diciendo que es su caso, estoy diciendo que
como ministro, ¿verdad? Muchos han venido a preguntarme, ¿verdad? Y a decirme, hermano, es que yo me metí al ayuno y no fue. Hermano, es que el ayuno no es para eso. El ayuno es también un hábito, una disciplina. Por ejemplo, los fariseos por lo menos ayunaban 2 veces a la semana, toda su vida. Lo hacían como un acto, un voto al Señor de decir, aquí estoy, Señor. Por mucho tiempo, personalmente, hermanos, yo ayunaba un día a la semana. No, nada en particular. Yo no ayunaba para que el Señor, ¿verdad? Me diera más dinero, para que el corazón de alguien cambiara. No es eso el ayuno. El ayuno es para fortalecer. Exactamente, exactamente. Por eso el Señor Jesús dice, cuando ayunes, no seas como los que hipócritas que no se lavan la cara y no se cambian la ropa para que, oye, ¿qué te pasa, hermano? Es que estoy ayunando, mírame, pobrecito. Dice, no, dice, lávate la cara, múdate de ropa, dice, y ten gozo al Señor, porque en realidad el ayuno lo estás haciendo exactamente para el Señor, para vivir fortalecido, hermanos, y no usarlo como un arma, ¿verdad? De último recurso, donde ya no hay nada que hacer, pues ponte a ayunar, a ver si el Señor, ¿verdad? Te quiere ayudar. No, al contrario. Por eso dijimos, lo básico es la oración y la palabra. ¿Le quieres meter ayuno a tu vida devocional? Gloria a Dios. ¿Le quieres meter alabanza? Gloria a Dios. Pero aquí ya depende de quién. De cada uno, exactamente. Pero ya son disciplinas o hábitos que vamos formando y que vamos viendo que la Escritura los avala, no nada más, hermanos, como costumbres o enseñanzas de hombres, sino porque lo vemos ahí muy claramente. Y entonces aquí, por ejemplo, hablando del ayuno, los fariseos, como les digo que los fariseos llevan una vida de ayuno, cuando ven que el Señor Jesús y los discípulos siempre se la pasaban de por in por, hermanos. Le decían borracho y comilón al Señor Jesús. No porque se emborrachara, sino porque siempre lo invitaban. Lo vuelvo a repetir, la vida del Señor Jesús era una vida muy, muy social y muy ocupada. Entonces, como estos hombres siempre lo andaban siguiendo para ver dónde meterle un 4, ¿verdad? Y hacer una trampa y acusarlo, pues lo seguían todo el tiempo y veían que hoy lo invitó Javier a comer y mañana lo invitó María a desayunar y luego la hermana Juanita a cenar al Señor. Entonces, oye, este ingrato se la pasa, ¿verdad? Y luego le dicen, hey, Rabí, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Se la aventaron así, ¿verdad? Y el Señor dijo, no necesitan ayunar cuando el novio está aquí. El novio se irá y a lo mejor entonces necesitarán ayuno. Y entonces aquí hay un entendimiento, ¿verdad, hermanos? Si el novio está aquí, si el Señor está aquí, y si yo tengo comunión con Él, entonces, ¿puedo ofrecer ayuno al Señor? Claro que sí. ¿Es mandamiento? No. Es un voto voluntario. Porque luego por ahí hay pastores que te dicen que tienes que ayunar a fuerza. No, hermanos. Ni el Señor, hermanos, te dice que lo sigas a fuerza. Dice el que quiera ser mi discípulo. El que quiera. Toño. Yo escuché que el ayuno se ocupaba para tener control sobre la carne, sobre tus deseos, sobre la carne es pecaminosa, ¿no? Entonces, de cierto modo, para tener control hasta escuché un pastor decir, no, por eso Jesús ayunó 40 días para tener control de su propia carne. No sé si sea verdad. Yo no he visto tal cosa en la Biblia, pero se llega a tener tantas cosas que todo el mundo escucha. Claro, claro. Ya no sabe lo que es verdad de lo que es mentira. Sí, sí. Comer es el instinto físico primario que tenemos. Y aparte es un deleite, ¿verdad? Es un placer, gracias. Es un placer natural. No he conocido en toda mi vida, en lo que he andado de trotamundos, hermanos, que alguien me diga, no me gusta comer, pastor, odio comer. No, no conozco a nadie. Siempre me dicen al contrario, ay, hermano, tengo un problema con la comida.
De hecho, los que conocieron a la hermana Tabita, ¿verdad? La hermana Tabita, Dios sabe, y ella misma me dijo, no estoy mintiendo, ¿verdad? Porque aquí está grabando. A mí la hermana me dijo, pastor, yo estoy así, tengo un problema porque me encanta comer. La hermana ya no podía comer, tenía la presión altísima, azúcar y todo. Y la hermana, como quiera, seguía comiendo todo lo que no debía comer. Y ella me lo dijo, hermano, yo sé que hago mal. Y, amados, el comer es el instinto físico primario, es el placer natural. Entonces, cuando el Señor dice, niégate a ti mismo, la manera más natural, más normal de empezar a negar la carne para empezar a tener una vida devocional, ¿cuál sería? Dejar de comer. Con el propósito, vuelvo, amados, de madurar, ¿verdad? El espíritu. Pero no lo va a controlar uno. No porque yo deje de comer en automático, entonces se me quitan los malos pensamientos, los malos deseos, las malas palabras. No, no es así. Volvemos a 1 Corintios capítulo 1. Él, que es fiel, los afirmará. No es mi acto físico lo que hace el cambio interior a mí, sino es mi disposición física la que hace que en el interior el espíritu haga el cambio en mí, que es diferente. Porque oye, pues cuando te van a operar o te dicen, es que aviéntate 48 horas sin comer antes de la operación. Ay, pero ¿a poco esos 2 días ya andas bien espiritual? Nomás porque dejaste de comer 2 días. No, no, al contrario, andas enfadado y desesperado y quieres comer. Ya con razón se te vienen las alas y la aureola. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocar la realidad de estos hábitos que los vamos a estar viendo, hermanos, y esa es la intención de esta serie. Y saber en realidad cómo el Señor puso disciplinas espirituales que nos ayuda por medio del espíritu, no nada más, ¿verdad?, en lo físico, sino que aplicadas en la manera correcta, en realidad traen beneficio. ¿Creen ustedes que los ayunos que hacían los fariseos les trajeron beneficio? No, los hacían ellos religiosamente. ¿Creen que las grandes, entre comillas, ofrendas que llevaban ellos eran aceptadas por Dios? No. Pero ¿qué tal la viudita que dejó 2 centavos? El Señor Jesús dijo, acaban de ver lo que pasó. Pues ¿qué, Señor? Dio 2 pennies. No, no dio eso, dio todo lo que tenía. Pero porque aquí adentro, ¿verdad? Era la dependencia que ella tenía. Señor, nomás tengo esto, Señor. Bendito eras. Pum, ¿verdad? Entonces, el entendimiento es ese, amados, ¿verdad? Que es el Espíritu y que es la comunión con Dios y que es Él quien va a hacer la transformación, ¿verdad?, en nosotros. Entonces, continuamos, vamos ya aquí casi al final de la hojita, ¿verdad?, en Lucas. Los que no tienen hojita, hermanos, próxima semana se las imprimo para que la lleven porque vamos a estar usándolas, ¿verdad? Entonces, el devocional es dedicado a buscar la presencia de Dios, a tener comunión con Él y a que su Espíritu Santo nos fortalezca en el hombre interior. El Señor Jesús lo deja ver muy en claro en la parábola del siervo y el amo, es Lucas 17. Lucas capítulo 17, versos 7 al 10. Dice así la parábola, es una pregunta que el Señor Jesús hace, dice, ¿quién de nosotros teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver del campo, el amo le dice, pásale, siervo, siéntate a la mesa? No, hermanos, al contrario, si el amo está sentado y ya sabe que su siervo va a llegar a las 5 adentro de la casa, cuando entra le dice, no, verso 8, más bien le dice, hey, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Aquí está el principio del apartar primero para Dios. Antes de que tú comas, sírveme a mí. El Señor Jesús lo dice en Mateo, busca primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás yo lo añado. Entonces, eso es lo aplicable a la vida devocional, hermanos. ¿Acaso el amo da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos. A ver, repeat after me. Siervos inútiles somos. ¿Verdad? Pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Las buenas obras hay que hacerlas. Sí, amados,
¿Tienes que amar a tu prójimo? Sí. ¿Tienes que ayudar? Sí. ¿Tienes que dar, llevar, traer? Sí. Pues eso lo tienes que hacer. No creas que eso te lo va a alabar el Señor. Lo que el Señor te va a bendecir y agradecer es la comunión que tengas con Él. La búsqueda de su presencia. Por ahí dicen muchos buscan la mano de Dios para que les dé, muy pocos buscan su rostro. Y esa es la realidad, hermanos. Muchas veces cuando vamos a Dios, mira, pon atención en qué se enfocan tus oraciones. Señor, te pido por mis hijos, Señor, que los bendiga. Te pido por mi esposa, por mi esposo. Señor, te pido por el trabajo. Señor, mi papá que está enfermo. Fíjate el enfoque de tus oraciones. O sea, aquí el hecho es la devoción primero, hermanos. Yo le estoy tratando de enseñar a mis hijos a orar. Es bendice al Señor primero. Fue lo que el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Dios y Rey, ¿verdad? Alabado y santo eres, poderoso nuestro Dios, ¿verdad? Lleno de misericordia. Amados, este tiempo de comunión con Dios es más un tiempo que tú lo buscas a Él, en alabanza, en adoración. Claro, ya cuando alabaste un buen rato y tuviste comunión, tuviste palabra, pues ahora sí pídele. Oye, es como cuando llegas con un amigo, no llegas. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Préstame $100, ¿no? Necesito. No. Primero, ¿qué onda, Javier? ¿Cómo anda? ¿La familia? ¿Sí? ¿Y el negocio? ¿Sí? Oye, no, hombre, que iba a llover y no llovió. No, hombre, fíjate que necesito. Ya le sopeas así, ¿verdad? Hasta el final. Dios dice que ya sabe lo que necesitamos antes, aunque qué. Pero hermanos, al Señor le encanta, le fascina que voluntariamente, aunque nosotros ya estamos cargados, primero llegar a Él con alabanza. Alabanza. Exactamente, te estás olvidando de ti y te estás enfocando en Él. Amén. No confundamos el tiempo, hermanos, que invertimos en servir al reino de Dios con el tiempo que le dedicamos directamente a Él en comunión. Hay que separar muy bien eso, ¿verdad? Claro, vuelvo a repetir, Dios nunca deja de tener comunión con nosotros. A donde vayamos, Él está, ¿verdad? Lo que hagamos lo hacemos para su gloria. Pero este es un tiempo especial, ¿verdad? Necesario para nuestro crecimiento. No va a haber progreso en tu vida espiritual, no va a haber comunión, madurez, no va a haber, ¿verdad?, crecimiento. No vamos a crecer a la semejanza de Cristo sin una vida devocional. Es imposible. Imposible. Métetelo a la cabeza. Yo no voy a cambiar si yo no tengo comunión con el Padre. No voy a cambiar. No voy a ser transformado, no voy a avanzar, no voy a madurar, no voy a estar firme si no tengo esa vida devocional con mi Señor. Ese fue el diseño de Dios, hermanos. Desde que el Señor diseñó al hombre, diseñó un huerto en Edén donde él pudiera tener comunión con su creación. Todos los días el Señor bajaba y dice que se paseaba con Adán en el huerto y hablaban. ¿De qué hablaban? No sé, que si Trump va a ganar o no, que el fútbol, ¿verdad? No, amados, el Señor hablaba con Adán acerca de su voluntad, de cómo debía conducirse. Le enseñaba como un padre le enseña a un hijo todas las cosas que debe de saber. Tenía comunión con Adán. Entonces, ahora el Padre nos invita a tener comunión por medio del Hijo. Y nos envió al Hijo para que el Hijo nos enseñara cómo tener comunión con Él. Oración y palabra. Y claro, el fruto es servir en el reino de Dios. Porque si nosotros, o sea, fíjate, por ejemplo, cuando tú ves que el Señor Jesús iba a hacer un milagro, sacar un demonio o lo que tú quieras, no empezaba a orar ahí, no empezaba, a ver, discípulos, todos tómense las manos y vamos a empezar a orar por Javier, ¿verdad? No, amados, él ya había buscado a su Padre temprano en la mañana, continuamente en una vida devocional, entonces estaba lleno del Espíritu. Entonces ya cuando venía el día y tocaba enfrentarse a demonios o sacar, ¿verdad?, enfermedades o hacer un milagro sobrenatural, no se ponía el Señor apenas, a ver, vamos a apartar una hora para empezar a pedirle al Señor que nos ayude. No, sino que ya lleno de Él,
el Señor nada más decía, hey, sal fuera de él, déjalo. Y el demonio, para afuera, ¿verdad? Y nada más el Señor, oye Señor, no hay comida, a ver, ¿qué traen? Padre bendito, te damos gracias porque eres el que nos da el pan de la tierra. Amén. Pum, y pam, se multiplicaba. ¿Por qué, hermanos? Porque ya él tenía una constante comunión con el Padre. Y así debemos ser nosotros, ¿verdad? Por eso es donde les digo que el ayuno no es la última arma que usamos, sino es una disciplina que continuamente, si la usamos, ¿verdad?, va a ser parte de la oración, de la palabra, de la vida devocional, que nos va a ayudar a estar realmente más llenos del Espíritu, ¿verdad? Y no apenas estar usando ese tipo de armas o de hábitos, ¿verdad?, en el Espíritu para, pues, que nos saquen a flote en la crisis que ya estamos. Entonces, prácticamente, 1 Juan capítulo 2, verso 6 dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Cómo vivió Jesús? Dedicado al Padre, dedicado al prójimo, pero primero al Padre, ¿verdad? Y al mirar los evangelios descubrimos, hermanos, que la oración era parte central. Ya nos vamos a la última hojita que está nomás así. Vamos a los evangelios y vemos que la oración es parte central del diario vivir de nuestro Señor Jesús. Marcos 6, 46. Fíjate. Marcos mismo nos dice primero, siendo aún muy oscuro, estando aún muy de mañana, fue y se apartó para orar. Eso fue en la mañana. Y luego que nos dice ahora Marcos 6, 46, después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Otra vez. Lo primero buscó al Padre y ya al final, ¿verdad?, cuando ya se oscurecía y que las personas se iban, vuelvo a buscar al Padre. Abro y cierro mi día sí, o sea, porque acuérdense que el Señor Jesús dijo, cuando ores, vete a tu casa, vete a tu habitación, cierra la puerta y ahí en lo privado, esa oración es esta oración, hermanos, la oración de tener comunión con Dios. No quiere decir que no oremos en público, no, aquí estamos hablando de la vida devocional, que es una vida personal. No, porque dice, ora a tu Padre en secreto y Él te recompensará en lo público. Lo dice el Señor. Entonces, si nosotros vamos a andar con Dios, debemos de vivir como vivió Jesús o anduvo el Señor. Y el ejemplo del Señor es buscar al Señor en la mañana, buscar al Señor, ¿verdad?, al final del día. Amados, debemos desarrollar una vida de oración, pues solo así podemos crecer en nuestra dependencia y conocimiento de Dios. Ya sea en las mañanas, por las tardes o en las noches, debemos apartar tiempo a solas con Dios. Conclusión. Filipenses capítulo 2, verso 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les dará el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Él sabe que la carne es débil, hermanos. Él sabe que, mira, la carne nunca va a desear hacer algo bueno. No esperes, hermanos, que andando en la carne te salgan buenos deseos. Jamás. Mira, el mandamiento de congregarse es un mandamiento, ¿verdad?, muy violado por muchos hijos de Dios. Todos estamos cansados, hermanos, del diario, ¿verdad?, andar, y yo sé que el fin de semana pues es un tiempo de descanso, pero luego viene esta, ¿cómo se dice?, situación donde uno puede decir, la carne anda bien cansada. Ay, no voy, hombre. O el miércoles, no voy. ¿Ando bien qué? Bien cansado. Yo les he dicho esto. Es una regla que yo inventé, ¿verdad, hermanos? Ya el Señor me juzgará. Si puedes, no si quieres, si puedes, y no lo haces, hay algo mal. Si puedes y no lo haces, hay algo mal. Si no puedes, hermano, y no lo haces, no hay problema. No puedes. ¿Me entiendes? Tal vez trabajas los días que nos reunimos. Ok, no puedes. Pero si no trabajas y no lo haces,
¿Qué está pasando? ¿Es una carga? ¿Tener comunión en el cuerpo de Cristo? Entonces hay algo que no hemos entendido bien. Yo les dije esto, nosotros somos el cuerpo de Cristo, dice Pablo. Tú y yo. Cuando desprecio las reuniones o menosprecio las reuniones, no menosprecio a los hermanos. ¿Quién menosprecio? Al Señor. Eso tengo que ponerlo yo, ¿verdad?, en cuenta. Mi carne nunca va a querer hacer, hermanos, lo bueno. Pero si ando en el Espíritu va a dominar la carne, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor. Y luego viene, ese dominio propio, hermanos, no llega por tener buenas disciplinas físicas, filosóficas, de educación, culturales. No. El dominio propio viene porque, mira, tienes comunión con Dios. Es donde alguien, hermanos, te pasó por encima y te dio una cachetada enfrente y eres capaz de decirle, Dios te bendiga. Eso nada más lo puede hacer el Espíritu. O sea, donde ya nuestra carne no reacciona, hermanos, de volada a la manera, ¿verdad?, humana, sino que haz de cuenta que el Señor domina. Pero porque existe esto, la comunión. Y hermanos, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder. Pero si Dios no está lleno, si tú no estás lleno del Señor, el Señor no trabaja en ti, trabaja tu carne. Filipenses 2:13 es el verso donde dice que pues en Dios está el querer como el hacer. La traducción nueva dice, Dios les da el deseo y el poder para que hagan, ¿verdad?, lo que le agrada. Amados, que Dios nos conceda una profunda conciencia de la necesidad y de la importancia y el valor de la oración, la meditación, la lectura de la palabra. Que Dios despierte nuestros corazones mientras buscamos más de Él. Que podamos decir juntos, como dijo el salmista ahí, Salmo 84:1. Si tiene la hojita, vamos a leerlo. Dice así: qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Esto, el salmista quiere decir, deseo, anhelo estar donde tú estás. Quiero tener comunión, quisiera estar en tu morada, Señor. Quisiera, hasta desfallezco y anhelo estar en tus atrios, en tu presencia, con todo mi ser. Ese debería ser un anhelo, hermanos. En lugar de decir, vea, que suene a las 5 de la mañana así el teléfono, el alarma. Ya tengo que orar. En lugar de que sea una carga, haz de cuenta, suena el teléfono. Ay, Padre, gracias porque hay un día más que puedo tener comunión contigo. Bien diferente. ¿Te fijas cómo las disciplinas espirituales se nos hacen una carga en lugar de un gozo y un deleite? ¿Saben por qué? Porque no hemos experimentado el poder de Dios por medio de Cristo Jesús. Pero cuando llevas una vida, hermanos, dedicada al Señor en comunión, yo te aseguro que ya no vas a querer soltar esa vida en comunión. Pero mientras no la lleves, no vas a saber. Y aquí la única manera en que tú puedas experimentarlo es haciéndolo. Te podemos platicar, te podemos decir, te podemos contar, pero la vida con el Señor es en comunión con el cuerpo y en comunión personal con el Señor. Amén. Amados, vamos a continuar la próxima semana. Tengo otras hojas, pero nomás acuérdenme, ¿cuánto les falta abajo para traerle estas hojas la próxima semana? 2, 4. 4. Ok. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias, Padre, porque siempre que buscamos de ti, Señor, vamos a encontrar de ti, Señor. Siempre que deseamos ser llenos, tú, Señor, vas a abundar, Señor, en lo que nos quieres dar. Perdónanos, Señor, perdónanos. No sabemos, Señor, realmente tener comunión contigo, bendito Dios. Ayúdanos. Tú dices que en ti está el deseo y el poder para hacer lo que te agrada. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender que la vida, Señor, en Cristo se trata de ti, Señor, no de nosotros. Se trata de que nosotros entreguemos lo que somos y nos apartemos del mundo, Señor, y de nosotros mismos para acercarnos a ti. Ayúdanos a que por medio, Señor, de la vida diaria en búsqueda tuya, Señor, en tu presencia, empecemos a ser llenos, Señor.
del Espíritu y podamos abrir los ojos espirituales y ver, Señor, cuánta bendición hay en ejercitarnos en la piedad, Padre. Gracias por mis hermanos que están hoy aquí, Señor. Bendice sus vidas. Ayúdalos, Señor, a crecer en tu espíritu, Señor. Tú madúralos, tú edifícalos, bendito Dios. Tú afírmalos en ti mismo, Padre. Te bendecimos, Jesús, porque eres bueno, eres santo, Señor, y porque eres misericordioso con nosotros. En tu nombre oramos, damos gracias. Amén y amén. Gracias, hermanos.